¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y en las 7 jugadas acertamos 2, es decir, tuvimos un 29% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, esperamos mejorar en este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a pasar con los pronósticos del 1 de junio. Empecemos con la Bundesliga Alemania. El encuentro entre el Stuttgart versus el Hamburgo, ¿no? Es un encuentro para ascender a primera división. El Hamburgo, si es que gana, y el Stuttgart por permanecer en la primera división de la Bundesliga. Veamos bajas. El Stuttgart tiene una baja y el Hamburgo tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Stuttgart de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Stuttgart no juega nada bien, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Hamburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que el Hamburgo viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Stuttgart, segunda victoria para el Stuttgart, tercera victoria para el Stuttgart, una victoria para el Hamburgo y un empate, es decir que el Stuttgart es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Stuttgart como local, y el Stuttgart como local tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que el Stuttgart juega irregular como local, y el Hamburgo como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Hamburgo como visitante juega irregular. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana el Stuttgart y un 19% a que gana el Hamburgo. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o que de apuestas. BetBuilder o que de apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder o que de apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga. Vamos a la Liga Profesional de Argentina, en el encuentro del Sarmiento versus Newell's. Veamos de bajas. El Sarmiento tiene 3 bajas y el Newell's tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sarmiento de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Sarmiento viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Newell's de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Newell's viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Sarmiento, un empate, segunda victoria para Sarmiento, tercera victoria para Sarmiento y segundo empate, es decir que Sarmiento es el favorito. Veamos cómo le va a Sarmiento como local, y Sarmiento como local tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Sarmiento juega bien como local. Y el Newell's Boys como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Newell's Boys juega irregular como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Newell's está en la posición 10 con 26 puntos y Sarmiento en la posición 12 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana Sarmiento y un 27% a que gana Newell's. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Vamos a la siguiente liga y nos vamos al encuentro entre el Arsenal de Sarandí versus Boca Juniors. Veamos bajas. Arsenal de Sarandí tiene una baja y Boca Juniors tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Arsenal de Sarandí tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que juega pésimo el Arsenal de Sarandí. 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Boca viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Boca, un empate, segundo empate, tercer empate y segunda victoria para Boca Juniors, es decir que Boca Juniors es el favorito.
Veamos a ver cómo le va a Arsenal como local. Y Arsenal de Sarandí como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Arsenal no juega nada bien como local. Y Boca Juniors como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que como visitante juega irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Boca Juniors está en la posición 9 con 27 puntos. Y Arsenal de Sarandí está en la posición 28, último en zona de descenso con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana Arsenal de Sarandí y un 49% a que gana Boca Juniors. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Boca Juniors. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Brasil o la Copa do Brasil, el encuentro de Sao Paulo versus el Sport Recife. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el Sao Paulo viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Sport Recife como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Sport Recife juega irregular. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para Sao Paulo, segunda victoria para Sao Paulo, tercera victoria para Sao Paulo, cuarta victoria y quinta victoria para Sao Paulo, es decir que Sao Paulo es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Sao Paulo como local, y Sao Paulo como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace 2 goles. Y el Sport Recife como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, así que Sport Recife no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Sao Paulo y un 9% a que gana el Sport Recife. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Sao Paulo. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Flamengo versus Fluminense, el gran clásico Flu-Fla, ¿no? Los grandes de Brasil. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Flamengo viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo, vamos a ver cómo le va a Fluminense. Y a Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que Fluminense no viene bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Fluminense, una victoria para Flamengo, segunda victoria para Fluminense y tercera victoria para Fluminense, es decir que Fluminense es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Flamengo como local, y Flamengo como local tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que Flamengo como local juega bien y como mínimo hace un gol. Y Fluminense como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, digo, Fluminense no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Flamengo y un 30% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, y primer tiempo menos 2.5 goles, que decir que primer tiempo habrán menos de 3 goles. BetBuilder o Creapuestas más 1.5 goles y primer tiempo menos 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Premier League de Egipto. El encuentro entre el MP versus el Gas El Marajá. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al MP de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el MP viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Gas El Marajá de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el Gas El Marajá no juega nada bien. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Gas El Marajá, un empate, segundo empate,
una victoria para el más, segunda victoria para el GAS el Malaja y tercera victoria para el GAS el Malaja. Disculpen la pronunciación, es decir que el GAS el Malaja es favorito. Vamos a ver cómo le va en pico como local, y en el pico como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local. Y el GAS el Malaja como visitante tiene 4 derrotas, un empate, así que va a ser Malaja juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el EMPI está en la posición 9 con 36 puntos y el GAS el Malaja en la posición 15, muy cerca de la zona de descenso con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gane el EMPI y un 33% a que gane el GAS el Malaja. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Mundial del Sub-20. El encuentro de Gambia versus Uruguay. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Gambia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Gambia viene bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y Uruguay de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Uruguay viene bien, 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos no hay un historial, ya que esta es la primera vez que se van a enfrentar. Vamos a ver cómo le va a Gambia como local, y Gambia como local tiene 4 victorias, un empate, así que Gambia juega bien como local. Y Uruguay como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Uruguay juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Gambia y un 61% a que gana Uruguay. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Uruguay. El encuentro, y nos vamos al encuentro de Ecuador versus Corea del Sur. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Ecuador de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Ecuador viene bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y Corea del Sur de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, se podría decir que Corea del Sur viene bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Corea del Sur, segunda victoria para Corea del Sur, una victoria para Ecuador, tercera victoria para Corea del Sur, es decir que Corea del Sur es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Ecuador, y Ecuador como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Ecuador juega bien como local. Y Corea del Sur como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Corea del Sur juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Ecuador y un 45% a que gana Corea del Sur. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidas por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo dejamos un comentario si deseas realizar una apuesta. En la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.